Durante la cremación de la embarazada fallecida, el esposo siente un movimiento en su vientre. La escena era aterradora y surrealista. Leonardo, de 21 años, temblaba en medio de la sala del crematorio, donde el aire pesado parecía vibrar con un dolor palpable. Los murmullos de los asistentes se desvanecían, ahogados por el retumbar del fuego que consumía a su amada Maite. La luz danzante proyectaba sombras en las paredes, como si las almas perdidas intentaran escapar. Con manos temblorosas, Leonardo se acercó al ataúd. Maite lucía serena, como si simplemente estuviera durmiendo. Su cara, pálida pero hermosa, parecía aún hablarle, recordándole las risas compartidas, los sueños que forjaron, el futuro que nunca tendrían. Sin poder explicarlo, sintió un movimiento extraño. Era un golpe sutil, casi como un susurro, en su propio vientre. La ilusión de que su niño aún vivía, de que había algo de Maite atrapado en él, lo sacudió. El médico que le había dado la terrible noticia de... Las palabras resonaron en su mente como campanas de una iglesia en duelo. A la par que la indignación se encendía en su pecho, sentía que el mundo se desenfocaba. No podía ser cierto. En ese instante de desgarro, una nueva sacudida lo recorrió. Otra patada. ¿Era su imaginación? ¿O había una conexión que desafiaba la lógica? ¡Ayuda! ¡Alguien, por favor!, gritó, su voz resonando en el silencio tenso. Todos los ojos se volvieron hacia él, atónitos y preocupados. Leonardo sintió el peso de las miradas, la lástima, la incredulidad, pero también esa chispa de esperanza que a veces se aferra a lo imposible. Más allá de la pérdida, sentía algo antiguo e instintivo. La lucha por vivir. Y en medio de ese caos, su mente recordó a su madre, doña Vera, la mujer que siempre había protegido la fachada de su familia y que de algún modo había estado involucrada en la tragedia. Rumores oscuros sugirieron que había un motivo menos inocente en su aparente preocupación. ¿Había ella orquestado todo para mantener su imagen? La rabia burbujeaba en su interior, un cóctel que mezclaba amor, dolor y desconfianza. Leonardo casi podía escuchar su risa fría y distante. La idea de que pudiera haber vendido la vida de su propia hija a cambio de un egoísmo cruel era un golpe aplastante. El aire se sentía enrarecido, y la sala, antes asfixiante, parecía tornarse helada, como si estuviese atrapado entre dos mundos, la vida y la muerte. Mirando el pequeño ataúd, la desesperación lo invadía, pero también la furia. La verdad debía salir a la luz. Tenía que decidir entre callar o gritar. La ceremonia continuaba, pero su corazón tambaleaba entre el amor perdido y... Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar. La ceremonia continuaba, pero su corazón tambaleaba entre el amor perdido y la lucha por el renacer. Leonardo, atrapado entre la esperanza y la desesperación, sentía que el aire se volvía más pesado, como si el mundo entero esperara algo de él. La ceremonia, tan solemne y trágica, reverberaba en sus oídos. Pasos, murmullos, el cruj. Una mujer, en la esquina de la sala, se desmayó y cayó al suelo con un golpe sordo. Los murmullos se convirtieron en gritos de angustia y las miradas de los asistentes se centraron en el caos. Leonardo sintió que cada latido de su corazón se detuvo.
qué estaba sucediendo. Se acercó, intentando atravesar la multitud que se aglomeraba a su alrededor. Cuando llegó, vio a la mujer, pálida y con una expresión de horror en su rostro. Sin embargo, al ver su cara, el mundo se detuvo. Era una de sus amigas de la infancia, Clara, quien había estado a su lado cuando Maite y él empezaron a salir. Clara, siempre tan llena de vida, ¿por qué había caído así? Durante una breve fracción de segundo, algo en sus ojos lo tomó por sorpresa. Allí había un reconocimiento, un nudo en la garganta y una sombra de desesperación. A medida que un grupo de personas la rodeaba, el médico se acercó y los murmullos comenzaron a girar. ¡Rápido! ¡Llamen una ambulancia! Ella parece haber visto algo, gritó el doctor, mientras Clara comenzaba a recuperarse lentamente. Cuando Clara, aún entre susurros y quejidos, se incorporó, su mirada se centró en Leonardo. Una chispa de recuerdo y miedo se encendió en sus ojos. ¡El bebé!, exclamó, y de repente, como si una revelación la atravesara, tomó un aliento profundo y continuó. No puedes. No estás solo. Lo que viene en camino es más de lo que creías. La sala entera se congeló. Leonardo sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué acababa de decir? En la confusión de la tristeza, la incomprensión y el horror, el eco de sus palabras resonó en su mente. ¿Más de lo que creías? ¿Qué quiere decir eso? La multitud guardó silencio. Todos miraban a Clara, buscando respuestas. El bebé de Maite no estaba muerto, estaba escondido. Clara dejó caer esas palabras con tal fuerza que resonaron como un trueno. La incredulidad se dibujó en el rostro de Leonardo, al igual que la esperanza. ¿Podía ser cierto? ¿Maite había tenido un plan? Las miradas se entrelazaron en la sala, y en la confusión cada palabra de Clara fue como un puñal atravesando el silencio. Sudor frío recorrió la espalda de Leonardo, mientras sus pensamientos chocaban como olas en una tempestad. La idea de haber perdido a Maite y al mismo tiempo tener la oportunidad de que su hijo estuviera vivo creaba un torbellino en su mente, pero también aparecía la sombra de su madre, doña Vera. ¿Qué papel había jugado en todo esto? ¿Sabía ella que algo andaba mal? ¿Por qué nunca se lo había mencionado? El caos se apoderó de la sala, gritos de alarma, murmullos de incredulidad. En medio de la angustia, el fuego del crematorio seguía consumiendo lo que parecía ser la conclusión de su historia. Pero para Leonardo, en ese instante, todo cambió de nuevo. ¿Cómo iba a encontrar a su hijo si media verdad era más dolorosa que la que conocía? La lucha por el renacer se tornaba aún más desesperada. Y entonces, el rostro de Clara se tambaleó entre la realidad y la locura. «¡Corre! No hay tiempo que perder», le gritaron. Y así, entre el fuego y la sombra, la búsqueda de la verdad se convertía en un misterio aún más profundo, con la figura de su madre acechando en la penumbra. ¿Era su madre la razón detrás de todo esto? Leonardo sabía que detrás del dolor, cada respuesta se asomaba con más preguntas. ¿Podía realmente haber un futuro? Su corazón, desgarrado pero decidido, se preparaba para la batalla que estaba por venir. Leonardo sabía que el tiempo apremiaba. La desesperación lo invadía mientras miraba a Clara, sus ojos llenos de un terror palpable y una determinación inquebrantable. «¡Corre! No hay tiempo que perder», le había gritado, y en ese instante el eco de su voz resonó en su mente como un latido en la oscuridad. Sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia la salida del crematorio. La multitud se había dispersado, aún aturdida por el colapso de Clara. Pasos apresurados, murmullos de preocupación, todo se sentía lejano. Su corazón latía en desorden al igual que sus pensamientos, pero una idea brillaba con fuerza. Tenía que encontrar a su hijo. El aire frío le golpeó el rostro como un puñetazo al salir.
Las calles estaban silenciosas, el cielo se teñía de un gris opaco. Todo parecía más sombrío, como si el mundo estuviera de luto. Avanzó rápidamente, conduciendo sus pasos hacia la casa de su madre, doña Vera. Tenía que confrontarla. Las preguntas se arremolinaban en su cabeza. ¿Qué había hecho? ¿Qué había escondido? El viento soplaba entre los árboles, sus hojas caían en espirales. Cada crunch bajo sus pies resonaba como una señal de alarma. Al llegar, la casa se veía fría e inerte. Las luces apagadas le daban un aire sombrío. Entró con un giro rápido de la manija. El crujir de la puerta resonó fuerte en el silencio. ¡Mamá!, gritó. La respuesta fue un eco vacío. Caminó a través de la sala. El olor a naftalina impregnaba el aire. Se detuvo frente a un retrato de su madre, su rostro sereno en la imagen. Pero había algo inquietante. La mirada de quien un día fue su refugio se tornó en algo extraño. Frunció el ceño. Cada rincón de la casa parecía estar vigilando, y no solo por su madre. ¿Dónde estás, mamá? Su voz tembló mientras la incertidumbre crecía. De repente, un sonido arrastrado proveniente del fondo interrumpió sus pensamientos. Sigilosamente se acercó. La cocina, iluminada solamente por un rayo de la luna que se filtraba por la ventana. Ahí, en la penumbra, vio una sombra. Su corazón pegó un salto. ¡Mamá! La figura giró y sus ojos se abrieron de par en par. Doña Vera apareció con una expresión de pánico en su rostro. Leonardo. ¡Debes irte! ¡No entiendes! Su voz estaba impregnada de una urgencia que él nunca le había escuchado antes. No voy a irme hasta que me digas la verdad. ¿Qué sabes del bebé de Maite? ¿Por qué Clara dijo que estaba escondido? La rabia lo consumía. Cada palabra era un grito de angustia reprimida. Ella vaciló, y en ese momento el mundo pareció detenerse. Es más complicado de lo que crees. Un golpe en la puerta lo interrumpió. Un estruendo seco. ¡La policía!, se escuchó afuera. Rápidamente se dio la vuelta, sintiendo el pánico. ¿Por qué la policía? La expresión de su madre se volvió sombría. ¿Por qué? Porque tú no deberías estar aquí, Leonardo. Te han estado buscando. Ellos creen que eres el culpable de la muerte de Maite y del bebé. La revelación pareció abrir una grieta profunda en el aire que los rodeaba. ¿Qué? ¿Yo? No, eso no puede ser. Yo no hice nada. Sus manos temblaban. La incredulidad lo abrumó. Escúchame. Tienes que irte. Hay más en esto. Más de lo que imaginas. Hay secretos que te involucran. Cosas que nunca quise que supieras. Su madre jadeaba, casi suplicando. Los golpes en la puerta resonaban con fuerza. La situación se tornaba más crítica. La confusión y el horror se entrelazaban en su mente. Algo en la mirada de doña Vera le dijo que había más por descubrir, que su historia estaba llena de oscuros secretos. La verdad se deslizaba entre sus dedos como arena. ¿Qué has hecho, mamá? La acusación abandonó sus labios, pero su voz se había apagado. La puerta estaba a punto de ceder. Leonardo sintió una oleada de adrenalina. ¿Debía huir o enfrentar esta nueva realidad? La pregunta se agitaba en su mente como una tormenta incontrolable. ¿Qué hay del bebé? Las sombras se alargaban en la habitación, y la tensión estaba en cada rincón. En ese momento, escuchó una respiración profunda detrás de él. Algo se movía en la oscuridad. ¿Era el final o solo el principio de un laberinto aún más confuso? La obliteración de su mundo comenzaba. ¿Y qué secretos esperaban ser revelados? Las sombras se alargaban en la habitación, y la respiración detrás de él cortó el aire como un cuchillo. Leonardo se giró, su corazón retumbaba en su pecho. Y allí, recostada en la penumbra, estaba Elena, la hermana mayor de Maite. Ella siempre había sido la voz de la razón, un ángel guardián en tiempos tormentosos. Pero su mirada, ahora cargada de confusión y miedo, revelaba un secreto más grande que la propia tragedia. Elena susurró, incapaz de comprender.
¿Qué haces aquí? Vine a detener esto, dijo ella, la voz quebrada. Pero todo se ha salido de control. El temblor en sus manos delataba su nerviosismo. A través de sus ojos, Leonardo vio un océano de angustia. La situación se intensificaba. Los golpes en la puerta eran cada vez más frenéticos. La policía estaba cerca. Él, atrapado entre el caos y el desamparo, sentía que el aire se hacía denso. ¿De qué hablas? ¿Qué tienes que decirme? La desesperación se desbordaba en su voz. Maite no murió como creías. Ella estaba tratando de protegerte. Lo que le pasó fue parte de algo más grande. Algo que ni siquiera yo entiendo del todo, balbució Elena, acercándose más, sus ojos centellando con un pavor que paralizaba. Los murmullos de la calle se filtraban a través de las paredes. El sonido de sirenas en la lejanía se aproximaba. «¿Qué más hay, Elena?», gritó. «El bebé está vivo, pero no es lo que piensas. Hay fuerzas en juego, Leonardo. Hay secretos oscuros en nuestra familia». Ella estaba al borde de romperse. Había algo en sus palabras que resonaba desafiante. ¿Secretos? ¿Qué secretos? Cada palabra que salía de su boca parecía desgarrar la tela de ese instante. La realidad se anudaba en su garganta. Tu madre, ella trató de protegerte, pero todo esto. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Necesitas saberlo. Ella nunca quiso que esto te afectara. Pero Maite sabía algo que nadie más sabía. Algo sobre tu herencia. ¿Qué herencia? ¿Quieres dejarme así adivinando todo? Su grito resonó en la habitación, en los pasillos vacíos. Se sentía atrapado entre dos mundos, la vida que había conocido y la locura que ahora lo rodeaba. El golpe en la puerta lanzó un eco que pareció romper el tiempo. «¡Policía! ¡Abre!». Un grupo de voces fuertes exigía respuestas. Y pronto la realidad golpeó la puerta con fuerza. Leonardo hizo una pausa, Elena, el pánico grabado en su rostro. «Tienes que salir de aquí. No hay tiempo. La verdad no te hará libre. Te destruirá». La confusión se convirtió en pánico. ¿Cómo podía escapar? ¿Por dónde ir? Todo su mundo se tambaleaba. «No puedo dejar que me atrapen. No puedo. Y si no quieres que te arrastren a esto, corre. Ve a casa de Clara, ahora». No había más tiempo. Sin una palabra más, Leonardo avanzó hacia la puerta trasera. Ella se quedó, su rostro una mezcla de miedo y determinación, como si en ese momento estuviera dejando ir algo irrecuperable. Justo cuando iba a salir, un grito desgarrador resonó por el pasillo. «¡Leonardo!». Era la voz de su madre, llena de un terror que lo sacudió. «No, no puedo irme, no puedo dejarte», gritó, pero el gemido de su madre era cada vez más insistente, como un eco distante que lo llamaba. Elena lo empujó suavemente. «Tienes que hacerlo. La verdad está en juego, pero puede que esta historia no termine como piensas. Ve a buscar respuestas. Y recuerda, esto es solo el comienzo». Emprendió la huida, con el sonido de la puerta tronando detrás de él. Las sirenas ululaban, las luces parpadeaban, y mientras cruzaba la calle hacia la oscuridad, una sola pregunta resonaba en su alma. ¿Qué más tenía que descubrir antes de que fuera demasiado tarde? El eco de sus pasos reverberaba en la noche oscura, mientras Leonardo corría, cada latido de su corazón golpeando su pecho con furia. La adrenalina lo impulsaba, una energía cruda que lo mantenía alerta. Las luces de la policía titilaban a lo lejos, un recordatorio aterrador de que el tiempo se les estaba acabando. «Corre, llega a casa de Clara», se repetía, como un mantra, pero una parte de él sabía que solo la verdad, por dura que fuera, podría liberarlo. Mientras avanzaba, las sombras se alargaban en la acera, un juego macabro de luces y oscuridad. Las casas a su alrededor se veían inertes, casi muertas. Las ventanas cerradas lo miraban como las caras de un jurado en silencio. El aire era denso,
cargado de un sentimiento opresivo. Algo no estaba bien. Un instinto le decía que había más en juego de lo que había imaginado. Al llegar a la puerta de Clara, sus manos temblaban mientras llamaba desenfrenadamente. «Clara, ábreme, es urgente». No sabía si ella estaba en casa, pero los gritos de su madre resonaban en su mente. Esa voz desgarradora le había dejado una marca. ¿Qué habría encontrado Elena en la oscuridad? La puerta se abrió lentamente. Clara, con el cabello desordenado y los ojos llenos de preocupación, apareció en el umbral. «Leonardo, ¿qué pasó? Te vi salir corriendo». «Entrégame a tu hermano, Clara. Ahora, no hay tiempo que perder», respiró agitadamente. La urgencia en su voz fue suficiente para hacer que ella se apartara, dejándolo entrar. La luz suave de la lámpara en la sala iluminó sus rostros. La ansiedad chillaba en el aire. «¿Qué está sucediendo? ¿Por qué la policía?», comenzó a preguntar Clara, pero él la interrumpió. «Es más complicado de lo que pensábamos. Necesitamos encontrar a Maite y al bebé. Hay secretos que no puedo ignorar más». «¿Qué secretos?». Ella lo miraba, su rostro pálido, como si algo oscuro estuviera a punto de romper la superficie. Un golpe seco resonó en la puerta trasera, como un recordatorio ominoso de que no tenían tiempo. Leonardo sintió que se precipitaban los instantes, pero antes de que pudiera responder, el sonido de un golpe dejó a ambos en silencio. «¿Qué fue eso?», preguntó Clara, la voz tensa, el miedo retumbando en sus palabras. Al girarse hacia la fuente del ruido, una figura delgada apareció en el marco de la puerta. Era Elena, su rostro pálido, los ojos desorbitados. «No vienen por vos, vienen por mí». Su voz era un susurro áspero, pero lleno de pánico. Leo y Clara intercambiaron miradas inquietas. «¿Qué? ¿Por qué?». La confusión se transformó en preocupación. Porque soy parte de todo. Soy el último eslabón. Maite fue siempre solo la chispa. Pero yo siempre estuve cerca. Y ahora creen que tengo el bebé». Su voz se quebró como un cristal golpeteando en el suelo. «¿De qué hablas? ¿Qué sabes, Elena?», gritó Clara. «Lo que no te he contado». Empezó a llorar. «Lo que siempre supe y nunca pude confesar. Nuestro abuelo, él no era quien decía ser. Era parte de algo mucho más grande y oscuro. Y Maite, ella estaba en medio. La familia no es lo que crees que es. Siempre había algo oculto detrás de esa fachada». Leonardo sentía que el aire se le escapaba. «¿Qué herencia?». Antes de que Elena pudiera responder, una ráfaga de luces surgió en la calle. Destellos amarillos y azules atravesaban las ventanas. Un anuncio del peligro inminente. «Leonardo, si no huyes ahora, no hay vuelta atrás», dijo Elena, su mirada llena de una desesperanza palpable. «Pero el bebé, no puedo dejarlo solo». La angustia arrasaba su ser. «No tienes elección y no puedes confiar en nadie, ni siquiera en mí. Ve». La voz de Elena se elevó, pero el miedo brillaba en sus ojos. Mientras la policía llamaba insistentemente a la puerta, Clara, asustada, dio un paso atrás. «Leonardo, ve. Estaré bien. Solo descubre qué está pasando». En ese instante, la figura de su madre se dibujó en su mente. La imagen de Doña Vera, esa mujer protectora y distante, ahora era un laberinto de secretos. ¿Qué había hecho? ¿Qué le había ocultado? La sensación de traición lo envolvía como un manto helado. Y así, con el eco de su propia desesperación resonando, Leonardo se lanzó a la calle. La voz de Clara se desvanecía tras él. Un grito que nunca olvidaría. Todo había cambiado en un instante. Ahora, no solo buscaba a su hijo, sino algo mucho más oscuro, algo que amenazaba con devorarlo todo. El mundo giraba. ¿Quién era, verdad? ¿Y qué más escondía su legado? Frank, su destino estaba dibujado con sombras desesperadas.
¿Podría encontrar la luz en medio de la oscuridad? El mundo giraba. ¿Quién era verdad? ¿Y qué más escondía su legado? Leonardo se lanzó a la noche oscura, cada paso retumbando en su pecho. El aire estaba impregnado de miedo y tensión. Las luces de la policía danzaban a su alrededor, mientras la adrenalina convertía su dolor en una fuerza palpable. Corrió, sintiendo las calles resbaladizas bajo sus pies. Fue hacia el barrio donde Clara vivía. Necesitaba respuestas, una guía en este caos. La vida había dicho adiós a su felicidad, pero la lucha había comenzado. ¿Qué secreto había descubierto su hermana? Sus pensamientos palpitaban en su mente. Las sirenas ululaban cada vez más cerca, y su corazón latía con un ritmo frenético. Leonardo giró en una esquina, sintiendo que el tiempo se había comprimido. Su respiración era irregular, un sonido casi ahogado. Clara, ella había estado sujeta a la misma tormenta que él. Los ecos de sus pasos resonaron en la calle desierta. El viento soplaba frío y feroz. Avanzó, empujado por la esperanza y el desasosiego. Cuando llegó a la puerta de su viejo hogar, se detuvo. ¿Estaría su madre allí? ¿Tendría alguna respuesta? Empujó la puerta. Crujió como un viejo árbol al romperse. La casa estaba en penumbras. Las sombras danzaban en la luz tenue de una lámpara. ¡Mamá!, gritó, sintiendo que el eco de su voz se desvanecía en la nada. El silencio lo abrazó. Un frío intenso se deslizó por su espalda. Caminó hacia la sala. El ambiente era pesado, casi asfixiante. Cuando entró, el suelo crujió bajo sus pies, y allí estaba, su madre, en el sofá, con la mirada perdida. ¡Mamá! La preocupación lo inundó. Se acercó. Ella parecía atrapada entre pensamientos oscuros. Entonces, de repente se giró. Leonardo. Su voz era un murmullo quebrado. No deberías estar aquí. Ellos vienen por ti. La súplica en su tono lo impactó. ¿Quién? ¿Qué pasa? Dímelo. Su miedo crecía como un monstruo en la oscuridad. Hay cosas que no puedes comprender. Genes, linajes, lo que llevas dentro. Las palabras se deslizaban como veneno entre sus labios. ¿Qué hay de Maite? ¿Y del bebé? Cada pregunta se convirtió en un clamor desesperado. No está muerto, pero tú no lo entiendes. Su vida está unida a la nuestra. Su madre se estremeció. Su rostro se oscureció como si las sombras la consumieran. Ellos vendrán por lo que llevas. Antes de que pudiera procesarlo todo, un golpe feroz resonó en la puerta. Leonardo sintió que el aire se congelaba. ¡Leonardo! ¡Abre! ¡Policía! Las voces se alzaron. Cada golpe era un tambor en su pecho. El temor se convertía en urgencia. Mamá, necesito saber la verdad. ¿Qué eres tú? ¿Por qué nos has escondido esto? Sus palabras fluyeron como una cascada. La verdad, oculta y aterradora, siempre había estado al alcance. ¿Por qué su madre nunca le había hablado? Los ojos de doña Vera se llenaron de lágrimas. Porque quería protegerte. Es más que solo familia. Son generaciones de secretos. Aquellos que saben buscan sangre. Tú eres el último. ¿El último qué? Leonardo apretó los dientes, entendiendo que este momento podría cambiarlo todo. El último de nuestra estirpe. Te han estado buscando, y lo saben. Los gritos afuera crecían. El tiempo se desvanecía, como si cada segundo se fundiera en cenizas. La puerta cedió, y los agentes irrumpieron. ¡Alto! ¡Quédese donde está! Sus miradas afiladas buscaban en la sala, desnudando el miedo de Leonardo, desnudo ante ellos. ¡Váyanse! ¡No es lo que piensan!, clamó doña Vera. ¿Qué? ¿Qué saben? ¿Qué nos ocultas? Leonardo sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Hay una fuerza detrás de todo esto, más fuerte de lo que crees. Es posible que tu vida nunca sea la misma. Lo que su madre revelaba
lo sumergió en una confusión infinita. La policía se acercaba, el corazón le latía, retumbando en su cabeza. ¿Qué destino lo aguardaba? La verdad podría destruirlo o liberarlo. No he terminado, no puedo dejar que se lleven a mi hijo, gritó debatiéndose entre el amor y el caos. Regreso por ti, hijo, no te dejes atrapar. Las palabras de su madre resonaron en el aire, y en ese instante Leonardo entendió que este era solo el principio. Sus ojos miraban al vacío. ¿Dónde se hallaba su verdad? La puerta se cerró ante él, y como en un mal sueño, la sombra acechaba, atrapando su destino. ¿Cuánto más estarás dispuesto a perder? El mundo se desvanecía, y Leonardo se quedó paralizado entre la oscuridad y el fuego. La trama aún no se había revelado del todo. El mundo se desvanecía, y Leonardo se quedó paralizado entre la oscuridad y el fuego. La pregunta resonaba en su mente, presionando como un peso insostenible. ¿Cuánto más estarás dispuesto a perder? Los agentes de policía entraron en la sala, con el rostro grave y las manos listas para actuar. Las luces de sus linternas cortaban la penumbra, reflejando incertidumbre en las miradas que se cruzaban. «¡Alto!», gritó uno, apuntándole con un destello de autoridad. «No vengo a pelear», era lo único que pudo responder. Su voz temblaba de miedo, pero en su interior, un volcán de emociones burbujeaba. El eco de la pregunta de su madre resonaba en sus oídos. La posibilidad de perder más que a su madre, tal vez su propia vida, le crispaba la tensión en el pecho. Sin embargo, su mente giraba, buscando salida, buscando respuesta entre la confusión. Y en medio del caos, algo distintivo en la mirada de uno de los agentes atrajo su atención. Era un destello de reconocimiento. ¿Lo conocía? La duda en el aire se volvió tangible. Con un fuerte latido, el policía dio un paso adelante, exclamando: «Leonardo, eres tú. No deberías estar aquí. Tenemos que hablar». La fuerza del momento provocó que la sala se paralizara de nuevo. «¿Qué? ¿Qué sabes de mí?». El horror se instalaba en sus entrañas, mientras el resto de los agentes intercambiaban miradas incrédulas. «Es complicado, pero hay alguien que quiere protegerte», dijo el agente, su voz grave como el trueno. «Tu vida corre peligro. Lo que hay detrás de esto no es solo un misterio, es una amenaza real». Leonardo sintió que una corriente fría recorría su espalda. «¿Una amenaza?». Las palabras se deslizaron como un susurro lleno de terror. «¿Por qué? ¿Quiénes son?». El agente miró por encima del hombro, como si la oscuridad misma pudiera escuchar. «No aquí. Aquí no estás a salvo. Hay información que debes saber y es vital. Pero hay más». Se detuvo, su mirada sombría. «Tu madre no es quien crees». «¿Qué? ¿Qué quieres decir?». La angustia se transformó en un grito de incredulidad. «Maite estaba en medio de algo que involucraba a tu madre y a nuestro abuelo, y a poderes que no comprendes». Las palabras lo golpearon, como un vendaval. Leonardo buscó respuestas en los ojos del policía. Cada pulsación de su corazón era un grito sordo. «¿Cómo puedes saberlo?». «Primero, necesito que me escuches. No puedes confiar en todos, ni siquiera en los de tu sangre», dijo el agente. «Tu madre ha ocultado un secreto aterrador. Ella estaba en contacto con una organización secreta. Hay un motivo por el que ella trató de protegerte, pero sus acciones podrían arruinarlo todo. Eres un lunático. No puedo creer lo que dices». El pánico lo envolvió, pero una parte de él sabía que había algo de verdad en sus palabras. La mirada de su madre le había dejado una huella de dudas. «Escucha, Leonardo. Descubre la verdad antes que sea demasiado tarde. Hay un lugar, un archivo que contiene todo. Debes llegar antes de que ellos lo hagan». La urgencia en la voz de la gente hizo que la sala vibrara con otra realidad. «¿A dónde?». La pregunta se escapó entre el hilo de su respiración. «Un viejo edificio en la zona abandonada.
Te dará las respuestas que buscas y puede que incluso te ayude a encontrar a Maite y al bebé. Leonardo sintió que el mundo se desvanecía nuevamente. El tiempo se encogía. Su corazón se debatía entre el deseo de encontrar a su hijo y el terror de enfrentar a su madre. Todo lo que creía conocer estaba hecho añicos. La puerta de atrás se abrió de golpe, y una figura familiar apareció. Era Clara, con el rostro asustado y una herida leve en su brazo. «¿Qué ha pasado? Los escuché gritar». «Pin, Clara, no es seguro. Tienes que irte. Esto es peligroso», le advirtió el agente. «No, yo no me voy a ir sin saber», gritó ella, con fuego en su mirada. La tensión se cortaba en el aire. El destino de todos pendía de un hilo. «Así que, ¿qué hacemos ahora?». La voz de Clara retumbó en la atmósfera, cada palabra un eco de desafío y determinación. La pregunta pesaba, opresiva. Se miraron unos a otros, el miedo transitando sus miradas. El agente rompió el silencio. «No hay tiempo que perder. El archivo nos puede dar respuestas, pero debemos movernos rápido». «¡Esperen!». La voz de Leonardo resonó de repente. «¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Qué es lo que realmente sabes de mi madre, de nosotros?». La sala se llenó de tensión, cada uno atrapado entre secretos inconfesables y una verdad arrolladora. Contempló el destino que se cernía frente a ellos. Y en ese momento, mientras el eco de sus propios pensamientos resonaba, comprendió que tal vez la respuesta que buscaba estaba oculta en las sombras. Pero, ¿estaría dispuesto a descubrirla incluso si ello significaba arriesgar su vida? Contempló el destino que se cernía frente a ellos. El peso de las miradas se sentía como un yugo. Aquella revelación flotaba en el aire, una carga inconfesable a punto de estallar. «¿Qué es lo que realmente sabes de mi madre, de nosotros?», repitió Leonardo, su voz quebrada por la tensión. Un silencio inquietante se apoderó de la sala. La respuesta se precipitaría como un volcán a punto de erupcionar. El agente se movió, empujando al aire con un gesto defensivo. «Leonardo, esto no es el momento». Pero Clara no lo dejó terminar. «Dímelo ya, necesito saber». Su tono era urgente, casi desgarrador. «Hay algo que tu madre, algo que ella ocultó incluso de mí. Un acuerdo, una traición que involucra a nuestra familia y a la tuya». La mirada de la gente era sombría, como si el propio aire lo condenara. «¿Qué trato?». La fusión de miedo o curiosidad rasguñaba a Leonardo. La revelación se sentía como un abismo. «Maite. Ella fue parte de un experimento, un legado escondido. La razón por la que tú y tu madre fueron perseguidos es porque hay quienes quieren esa herencia», dijo el agente, jadeando. «Hay poderes que no comprendes, Leonardo. Sabios que hacen sacrificios para mantener su control». Las palabras resonaron en su mente como un eco sin respuesta. ¿Sacrificios? ¿Qué sacrificios? Sus ojos se abrieron desmesuradamente. La noción de ser parte de un antiguo juego era más aterradora que la policía misma. Elena, visiblemente asustada, se removió. Es posible que Maite tuviera algo dentro de ella, algo que se relaciona con el bebé. Tal vez era la clave. Su voz era un hilo de miedo. ¿La clave de qué? ¿Algunos poderes secretos? Este es un completo delirio. El pánico comenzaba a desbordar en él. Su interior se sacudía. «La verdad es complicada», gritó el agente, apretando los dientes. «Tu madre estaba al tanto, y por eso se convirtió en un estorbo. Hay alguien que quiere borrar todo rastro de su legado. No quieren que sepas». «¿Pero por qué no me lo dijo? Ella era mi madre». Leonardo sentía que el abismo cada vez se volvía más profundo. ¿Por qué me ocultó todo esto? En ese instante. Un ruido fuerte sacudió la sala. La puerta de la entrada estalló. Astillas volaron en todas direcciones. 4 agentes de la policía, con rostros decididos, irrumpieron en la habitación. «¡Al suelo! ¡Nadie se mueve!», gritaron, apuntando a todos como si fueran presas.
«Salgan de aquí», clamó Clara, pero la mirada del agente de la policía no se movió de Leonardo. «¿Estás con ellos?», cuestionó el agente, su voz un susurro. La traición era palpable. «No, yo solo quiero…». Pero antes de que pudiera completar la frase, el agente de la policía lo tomó del brazo, tirando de él hacia adelante. «¿Qué está pasando?», ladró Clara, desesperada. De repente, el agente hizo una señal con su mirada hacia su madre, que aún estaba inerte en el sofá. «¿Por qué no está aquí? A veces es mejor dejar el pasado atrás». Era un susurro, muy por debajo del ruido y el caos, pero su significado era devastador. Leonardo sintió como el mundo se le escurría entre los dedos. «¿Qué quieres decir?». El agente se inclinó hacia él, susurros llenos de secretos ardieron en el aire. «La atracción que siente por ti no es solo amor maternal. Hay algo más, más oscuro. Tienes que irte, Leonardo, ahora». Con un empujón, el agente lo liberó. Leonardo, aturdido, miró a Clara, a Elena, a la vorágine de amenazas que lo rodeaba. La verdad que anhelaba se estaba desvaneciendo, dejando un vacío aterrador. «Vámonos», gritó Elena, una chispa de valentía en su mirada. Pero Leonardo solo podía pensar en su madre. Y ella, la angustia llenaba su voz. «No hay tiempo». La noche era un desierto helado, y cada decisión traía consigo el peso de un dilema. Los gritos de la policía resonaban. El peligro era tangible, y al dar un paso atrás, vio el reflejo de su madre en el espejo de la sala. Pero la imagen era diferente. Ahora sus ojos eran fríos, vacíos, como dos pozos oscuros. De repente, recordó las palabras del agente. ¿Podría ser posible que lo que creía saber de su madre se desmoronara como un castillo de naipes? La ejecución de su verdad era más oscura de lo que cualquier revelación podría ofrecer. ¿Podré confiar en ti? ¿Qué significa todo esto? La lucha en su pecho era feroz. Pero en ese segundo, algo en su interior se encendió. La decisión se acercaba. Debía buscar el archivo. «Leonardo, sal de aquí». Un grito desgarrador, pero él se mantuvo firme. La imagen de su madre reverberaba en su mente, envuelta en sombras. Y en medio del caos, el miedo retumbaba en sus venas. La pregunta todavía flotaba. ¿Cuánto estaba dispuesto a perder por descubrir la verdad? Mientras la sala se llenaba de voces, él dio un paso hacia adelante, decidido a confrontar lo que aún no comprendía. Pero el futuro estaba nublado. Y como un reloj de arena, cada segundo se deslizaba hacia lo desconocido. ¿Qué pasaría si el verdadero enemigo estuviera más cerca de lo que se atrevería a imaginar? El futuro estaba nublado. Leonardo dio un paso hacia adelante, con el corazón golpeando en su pecho. La tensión en el aire era palpable. Las luces parpadeaban, mezclándose con las sombras que se extendían por la habitación. La policía se movía rápidamente, pero él se sentía como si estuviera atrapado en cámara lenta. «Leonardo, sal de aquí». El grito de Clara perforó la confusión. Ella estaba en el centro del caos, rodeada de agentes que la empujaban para apartarla. Ella, en ese momento, era un faro de valentía en medio del tormento. «No voy a dejar que te lleven», gritó, avanzando hacia ellos, pero el agente que la sujetaba mostró su arma. «Aléjate». «Esa». La desesperación iluminó su mirada. «¡Clara!». Pero todo se volvió un eco de confusión. Con ruido de pasos rápidos, Leonardo se abalanzó hacia su hermana, su única protección, mordiendo la angustia que retumbaba en su interior. De repente una voz resonó desde la entrada. «¡Espera!». Era Elena, empujando a través del tumulto con el rostro desencajado. «Déjalos ir, esto es más grande de lo que piensan». Al ver a Elena, la mirada de Leonardo se tornó sombría. «¿Qué estás haciendo aquí? Esto es peligroso». «No importa». «Lo que importa es que debemos unirnos».
Lo que está sucediendo es parte de un juego macabro. Pero incluso mientras hablaba, el rostro de Elena se contorsionaba, su expresión oscilando entre el miedo y la determinación. Tu madre es el núcleo de este enredo. Si no la salvamos, todo estará perdido. No sé si puedo confiar en ti. La frase se tambaleaba en el aire, llena de dudas. Los agentes se acercaban a ellos, rodeándolos, pero su rostro de desasosiego hizo que Leonardo temblara. Algo no estaba bien. En medio del caos, todo lo que había creído se fracturaba como un espejo roto. Escuchen, 2 de ustedes están involucrados. ¿Por qué no me dijeron antes que éramos parte de un experimento? La desesperación resonaba en su voz, un grito desgarrador. Un silencio tenso llenó la habitación. Fue Clara quien rompió el hielo. ¿De qué estás hablando? Su voz era un hilo de esperanza, aunque el miedo lo llenaba todo. Pero antes de que pudiera responder, la figura de un hombre emergió de la penumbra. Su porte era sombro y seguro, como si hubiera estado observando todo desde un rincón. Porque no solo eres parte de la historia, Leonardo, eres el centro. ¿Quién eres tú? Su voz temblaba. Era un hombre con un aire imponente. Su mirada era intensa, pero había algo familiar. Tu padre. La palabra flotó en el aire como un estallido. ¿Qué? No puede ser. La incredulidad lo golpeó como un grito a quemarropa. Tu madre y yo hicimos un pacto. Lo que llevas dentro es un legado. El pánico se traducía en confusión. No, esto no puede ser. La rabia burbujeaba en su interior, pero también una chispa de comprensión. Sé lo que significa ser su hijo, y no me dejaré llevar. No estoy en medio de esto. Pero mientras sus palabras resonaban, una sensación de atractivo peligroso comenzaba a abrirse paso como la niebla en la mañana. Si no lo entiendes ahora, no habrá mañana. La verdad es oscura, pero debes aceptarlo. Su padre avanzaba hacia él, el aire girando de forma inquietante. Tu madre ha guardado secretos que, si no son revelados, llevarán a todos a la perdición. ¡Calla! No eres más que un extraño. No, soy la única razón por la que el bebé aún tiene esperanza. La declaración colisionó con todo lo que había creído. Un rayo de revelación. De repente, entendió cómo todo se entrelazaba. Todo, desde la muerte de Maite hasta la tormenta que ahora los agobiaba, era parte de un texto oscuro y desconocido. Y la mirada de su padre revelaba un abismo que lo aterraba. Antes de que pudiera procesar esta nueva dimensión, el retumbar de una explosión sacudió el lugar. Todo tembló. Las luces se apagaron y una crisis de pánico estalló en la sala. Gritos, empujones y el aire caliente se volvía irrespirable. La figura de su padre desapareció en la oscuridad, llevándose con él el bullicio de respuestas y la claridad que había comenzado a atisbar. ¿Qué está sucediendo? ¡Corre! El grito de Clara lo sacudió. Algo se estaba rompiendo y Leonardo necesitaba salir. Tenía que encontrar a Maite, por él y por lo que podía quedar. Mientras las sombras se retuercen a su alrededor, una respuesta le latía en la mente. ¿Qué fue lo que realmente comenzó este maldito juego? Y así, en medio del caos, con su corazón latiendo desbocado, Leonardo se lanzó a la oscuridad, dispuesto a enfrentar lo inimaginable. Leonardo salió disparado al pasillo. El ruido de sus pasos resonando como un tambor ensordecedor a medida que la casa temblaba con el eco del caos. Las luces seguían titilando y el aire se llenaba de gritos, explosiones y el crujido de las puertas que se rompían. Todo parecía un mal sueño, y aún así, él estaba más despierto que nunca. «Clara, Elena», gritó, desesperado. Sintió que su corazón estaba a punto de estallar. La verdad lo golpeaba como un mazo. Cada revelación era una herida abierta. El latido de su sangre resonaba en sus oídos
y la angustia se agitaba en su pecho como un océano furioso. Aquí, Clara apareció junto a Elena, ambas con expresiones de terror. «Salgamos, no hay tiempo». La urgencia en la voz de Clara caló hondo. Leonardo asintió y juntos buscaron una salida. Al llegar a la puerta, una sombra apareció y se plantó frente a ellos. Era su padre, el hombre que había creído muerto, y ahora estaba en medio de un caos de sirenas y agentes. «No pueden quedarse aquí, tienen que irse». Su mirada endurecida transmitía una mezcla de temor y determinación. La revelación de su existencia lo abría un abismo de preguntas, pero el momento no daba cabida a dudas. «¿Entonces, eres real?» La incredulidad exprimía cada palabra de Leonardo, como si al pronunciarlo pudiera desmoronar todo. «Sí, pero no te acerques más. Hay cosas que desconoces, que son más grandes que nosotros». La tensión estaba al máximo. Todos aterrados, pero incapaces de moverse. «Todo lo que queremos es salir con vida», Clara interrumpió. «¿Qué hay del bebé? Necesitamos encontrarlo». La voz de Clara se elevaba mientras el caos se intensificaba. «No hay bebé, o al menos no como piensas. Necesitamos tiempo. No pueden seguir aquí». El rostro de su padre mostraba un dolor profundo, como si cada palabra lo desgarrara. «¿Qué significa eso? ¿Por qué ocultaste todo esto?» Esta vez, la pregunta estaba llena de rabia. «Porque ser parte de nosotros es una carga, más de lo que imaginas», respondió. «Ellos te han estado buscando a ti, a tu madre y a todos los que tienen el mismo legado». «¿Y qué legado es ese?» La voz de Leonardo temblaba entre la frustración y la confusión. «Hay secretos que aceleran el fin. No puedo hablar más. Ustedes tienen que irse. Ahora», su padre gritó, y ese grito fue la señal que necesitaban. Las luces se apagaron, y el silencio se deslizó sobre ellos como un manto. «Vamos», dijo Elena con decisión, rompiendo la parálisis en la que estaban atrapados. Leonardo sintió que el ruido del mundo se desvanecía en un eco lejano mientras corrían hacia la salida trasera. La noche los recibió con frialdad. El aire estaba lleno de desesperación, y los gritos de la multitud se desvanecieron en el horizonte. Ellos se lanzaron a la oscuridad, corazón en mano, la esperanza luciendo como una farola en medio de una tempestad. Corrieron a través de calles vacías. Cada paso resonaba como una decisión tomada en firme. «¿Y ahora?», preguntó Clara con desesperación, cuando llegaron a una plaza desierta iluminada por faroles que parpadeaban. «Necesitamos conseguir el archivo que dijeron. Ahí tiene que haber respuestas», dijo Leonardo, su voz firme, aunque su interior seguía revuelto. «¿Y después qué?». Elena quebró el silencio. «¿Qué si lo que descubrimos es aún peor?». «Esa es una posibilidad, pero debemos hacerlo. Solo así sabremos la verdad». La determinación se arraigó en él. Era el momento de asumir su legado, de enfrentar lo desconocido. La noche ofrecía un nuevo horizonte, prometiendo desafíos y revelaciones. Mientras se alejaban, mirando hacia atrás una última vez, Leonardo sintió que una parte de él dejaba atrás la oscuridad de su madre, la sombra de su padre y el peso de los secretos del pasado. Y así en cada paso, sentía el susurro del futuro llamándolo, cada vez más fuerte. En ese momento, supo que aunque el camino estaría lleno de peligros, la búsqueda de la verdad había comenzado. Con el corazón latiendo con fuerza, miró a sus compañeras de jornada. «Juntos enfrentaremos lo que venga». El canto del futuro flotaba en el aire, inestable e incierto, pero la certeza de que su historia aún no había terminado se cernía sobre ellos como una promesa. Y ahora, escucha, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen a continuación. Este es el momento para demostrar tu apoyo. Aplasta ese botón de like ahora
para alimentar el algoritmo. Tu participación hace la diferencia y cada clic cuenta. Inunda la sección de comenta.